Estimada tutora Janet Patricia González, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Fabricio Guamán Swing y en contexto del tema planteado para el trabajo de este bimestre de la garantía de los derechos como grupo de atención prioritaria en el Ecuador, antes que nada quiero recalcar que esto es una actividad formativa dentro de mi carrera profesional y es importante mantener algunos parámetros y saber que estamos haciendo un gran aporte a la sociedad. En el mismo, quiero destacar que el tema que yo he elegido es la vulneración de los derechos fundamentales de los jóvenes. Es importante para mí, en primera instancia, priorizar que el Ecuador, así como la norma internacional, mantienen en los distintos códigos y leyes la norma prescrita en los mismos en favor de las garantías de los derechos de los jóvenes. Es así que en la misma, en la Constitución de la República, la Carta Magna del Ecuador, en el artículo 1 manifiesta que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales son renovables del territorio del Estado, pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Por el mismo hecho de regirnos un carácter democrático dentro de nuestra política, estamos en la libre voluntad de pedir derechos, pero a la misma vez cumplir obligaciones que nos exige la norma. En el mismo contexto, en el artículo 39, el Estado garantiza a los derechos de las y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas institucionales y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Vuelvo y repito, la norma está escrita, la norma está plasmada. Ahora, lo que nosotros como jóvenes nos pertenece y nos compete hacer es garantizar que las mismas sean ejecutadas en favor de justicia y de verdad. Eh, Dentro de la misma, debo destacar de la matriz normativa, debo destacar que bajo las leyes secundarias, en la Ley de la Juventud del artículo 1, el ámbito de aplicación, la presente ley reconoce las particularidades de los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promueven el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garantizan el cumplimiento de los deberes y obligaciones. En esta ley estipula las garantías y las obligaciones que tenemos nosotros como jóvenes ante la sociedad y ante el Estado. Dentro de la misma, debo destacar que el Código de la Niñez y Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Aquí quiero hacer un paréntesis. La Constitución, las diferentes normas y códigos rigen en favor y en virtud de los derechos de la sociedad. Ahora, no siempre en las mismas está plasmada como jóvenes. También existen términos como son en este caso los adolescentes, que también nos compete relacionar ese tema y nos influye bastante ver el grado y las normas que dispone de ellos. En el artículo 7, los niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos,
La ley reconoce y garantiza el derecho de las y los niños y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos. El hecho de pertenecer a alguna religión, de ser o de pertenecer a alguna etnia, a un grupo económico, o de ser mestizo o afroecuatoriano, no incide en que no sean partícipes de garantías de derechos. La justicia, antes que nada, debe primar por el verdadero, eh, por el verdadero derecho de justicia, de equidad, ser imparcial en la misma, garantizar que así como los jóvenes de la ciudad, los jóvenes del contexto rural también mantengan los mismos derechos y obligaciones que nos asisten a todos. En este contexto, quiero decir que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 177 enuncia los actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condiciones socioeconómicas, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es importante reconocer este artículo bajo la vulneración de los derechos fundamentales de las personas y de los jóvenes que así nos asisten. No es justo que exista grupos de jóvenes con enfermedades tales como el VIH, que exista grupos de jóvenes que por tener alguna creencia religiosa indistinta al del resto o por pertenecer a algún partido político no ajustable al del resto de la sociedad sean marginados, no tengan una bandera o un representante que por ellos les asista. Dentro del mismo, quiero destacar que en el Código de Trabajo, el artículo 34.1 manifiesta también del trabajo juvenil, en el que proporciona las medidas adecuadas para un libre ejercicio del empleo, las retribuciones y emolumentos acordes al empleo, así como del ambiente laboral. Los tiempos en favor de vacaciones, décimos, utilidades, todas esas son las normas y los parámetros que están estipulados en las normas y que rigen en virtud de los derechos de los jóvenes que así los necesitan. Dentro también de la normativa, de la matriz normativa, debo enunciar que las políticas públicas en la misma, de acuerdo a la Agenda Nacional de la Juventud, en el artículo 15, las políticas de promoción del empleo juvenil. Las políticas de promoción del empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos. A. Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven. B. Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas. Y C. Conceder créditos para que la y los jóvenes realicen sus proyectos productivos individuales o colectivos. El gobierno ecuatoriano se ha encargado de estipular estas políticas que garanticen y velen por los derechos fundamentales de los jóvenes. ¿Qué trato de decir con esto? Existen oportunidades laborales, debería darse oportunidades laborales sin que exista ese gran abismo entre el empleador y el joven que está buscando el primer empleo. Y uno de esos parámetros es el tiempo que se necesita para poder ejercer estas labores. No es justo que haya aún instituciones y organizaciones que busquen cortar esta gran brecha que existe entre los jóvenes y las empresas que así lo requieren. También es obligación y es competencia del gobierno
fomentar el desarrollo de nosotros como jóvenes, que se nos asista en cuanto a pasantías remuneradas y que no por ese hecho seamos discriminados o que no se nos dé las condiciones igualitarias que tiene otro trabajador, así como el de apoyar a los jóvenes del sector rural en sus proyectos o a los jóvenes que emprenden que son ahora el llamado emprendimiento, que no se les puede asistir con políticas ajustables a la economía para que sus vinculaciones sean acordes y en beneficio de la sociedad. Las políticas de protección de salud están dirigidas a la promoción de los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y el desarrollo de programas adecuados de educación en todos los ámbitos de la salud, la prevención de enfermedades en general y en particular de aquellas de transmisión sexual, promover prácticas tradicionales de salud y la promoción de prácticas adecuadas de saneamiento, higiene y educación sexual. El gobierno está en la obligación de mantener políticas públicas de salud acorde a las necesidades y que se ajusten a las mismas para los jóvenes. Como lo manifesté, no es justo que existan jóvenes con enfermedades catastróficas y que no tengan las medicinas para poder combatirlas. Enmarcado en todo lo estipulado y lo expuesto, debo también recalcar que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Ecuador exhibe que las brechas por niveles de ingresos son también importantes. Por un lado, alrededor del 30% de los adolescentes de clase inferior de ingresos son madres en el Ecuador, mientras que son pocas las adolescentes de mayor nivel de ingresos que son madres o se embarazan. ¿Esto qué quiere decir? Que las políticas públicas no están llegando a los sectores más marginados, no están llegando a los sectores más vulnerables. Existe déficit en cuanto a presupuesto, comunicación, a personal adecuado para que lleve estas charlas o simplemente a una educación efectiva y eficaz para que la misma mantenga normas estipuladas y que se trate de erradicar todo este porcentaje y que no sea justo que solamente aquellas personas que sí poseen un sistema remunerado de educación o en cuanto a educación o si no una posición económica mejor, sean quienes estén en estos niveles tan bajos. En contexto con todo lo dicho, debo también destacar que en base a la normativa internacional, en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en el artículo 9, el derecho a la vida, los jóvenes tienen derecho a la vida y por tanto los Estados partes adoptarán las medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual. Ningún joven será sometido a la pena de muerte. Los Estados partes que conserven la pena de muerte garantizarán que ésta no se aplicará a quienes al momento de cometer el delito fueren considerados jóvenes en los términos de la presente convención. La Carta Internacional de la OIJ, la ONU, las Naciones Unidas, estipula que no es justo que a la actualidad una gran parte de la sociedad juvenil no tenga derecho a la vida y sea tratada injusta e indiscriminadamente. El derecho a la justicia en el artículo 13 manifiesta que los Estados partes reconocerán el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, a la audiencia, a la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y todas las garantías del debido proceso. Se han encargado de ver las instancias necesarias para que los Estados partes sean competentes de todas estas irregularidades. Pero en el Ecuador es lamentable saber que aún no existe un debido proceso efectivo para los jóvenes que cometen actos delictivos. Es injusto saber que no existen políticas acorde a las garantías que así a ellos los asisten.
Y en contexto del mismo, en líneas posteriores, pasaré a denotar un grave problema que existe en la actualidad en nuestro Ecuador y que no es justo que solamente la estemos viendo en contexto de la normativa, que solamente nos estemos refiriendo a la norma, que estemos leyendo la norma, que estemos investigando. Es justo y necesario interpretarla, es justo y necesario adecuarla a la juventud, es justo y necesario saber que sí podemos nosotros como futuro, como profesionales del derecho, asistir en estos casos de vulneración de derechos de los jóvenes. En cuanto a la declaración de intención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los jóvenes, los problemas y posibilidades, en cuanto a la salud, la prestación de servicios básicos de salud, todos los jóvenes deberían tener acceso a servicios básicos de salud en interés de todos de la sociedad en general. Debería darse apoyo a una acción mundial más enérgica y mejor coordinada contra las principales enfermedades que cobra un alto número de vidas humanas como el paludismo, la tuberculosis, el cólera, la fiebre tifoidea y el VIH-Sida. En este contexto, debería mantenerse el apoyo al programa conjunto y copatrocinado por las Naciones Unidas sobre el VIH. Es lo que anunciaba, es lo que decía. No es justo que se tome a este grupo de personas y se las margine, que no haya una persona que exija sus derechos, que no haya una persona que vele por los derechos, que no haya una persona que sea el estandarte de ellos y que sea su bandera. No es justo que se los aísle, que se los margine, que se los aleje de la sociedad, solamente por tener este tipo de enfermedades. Es importante saber que por eso existen estos grupos y por eso hay muchas instituciones internacionales, así como el Estado, con tratar de promover, sea por comunicación, sea por norma, o sea por las distintas instancias, el debido trato a este grupo de personas. En todo lo que he mencionado y en todo lo que he estipulado, eh, nos deja grandes brechas, nos deja grandes conclusiones a la misma vez. Nos dice que nos mantenemos en una política enmarcada en la norma, pero que a la realidad no sabemos si es que es o no implementada en verdad, en razón de justicia y en razón de verdad. Para esto, como vuelvo y le repito, estimada tutora, no es justo que solamente nos hagamos referencia a la matriz normativa y solamente demos interpretación de la misma. Creo yo necesario y justo interpretarlo a lo que pasa en la actualidad. Es por esto que, en base a lo poco que he podido investigar, a lo poco que he podido relacionar en torno a casos de vulneración de derechos fundamentales de los jóvenes, me llamó mucho la atención el caso del asesinato de la chica Karina del Pozo, en el que hubo esta gran inconsistencia por parte del Estado en favor de los derechos de una persona. De acuerdo al mismo, quiero decirle que con esto el gobierno ecuatoriano tipificó en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, la figura del femicidio, en el que estipula que dar muerte a una persona del distinto género, sea con maña, con dolo o con algún otro tipo de ensañamiento, será calificado como femicidio. Antes esta figura era calificada como asesinato, pero en este tema particularmente de este caso, se lo hizo así. Es por esto que en relación a este contexto y dentro del mismo proceso existe el caso del joven David Piña, quien para primera instancia fue quien dio muerte a la chica Karina del Pozo, una quiteña modelo y joven aquí en el Ecuador. Eh,
De acuerdo a las pericias y a todo lo que incluye el sistema penal y el debido proceso, debo manifestar que no se realizaron las pericias correspondientes, así como no se eh, ejerció justicia en favor de la norma, sino se lo hizo por situaciones mediáticas por parte del poder, legislativo. Hubo instigación y por parte de la comunidad, de los medios de comunicación, y por esta razón no hubo una justicia verdadera. El joven David Piña, según lo que manifiestan las distintas instancias en cuanto al proceso, es un joven que se encontraba libando con otros dos amigos más y toma o se emborracha en una fiesta. En el transcurso de toda esta situación, el joven pierde el conocimiento por la ingesta excesiva de alcohol y, y se queda en la habitación, en el departamento de uno de estos jóvenes involucrados dormir, mismos que mantenían bajo peritaje, en el contexto de todo lo estipulado, se les realizó a los tres análisis psicológicos en virtud de su psicopatía y de su psiquis, en el que se estipulaba que de los dos otros implicados, ellos tenían tendencias psicológicas y eran personas de carácter eh, no estables. Mientras que el joven David Piña, él sí mantenía una conducta y él mantenía un carácter formado. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento de dar muerte a la chica, las personas que acudieron así al acto dan muerte a la chica, regresan, todo con normalidad, pero en el proceso estos jóvenes le inculpan a este chico David Piña y solamente con una versión testimonial, cuando no existía pruebas en su cargo, tales como sangre de la víctima, fluido seminal en el cuerpo de la víctima, eh, o algún otro indicio que mantenga o que conlleve a ese, a pensar que tal vez así lo hizo. Es abominable pensar que en la justicia ecuatoriana todavía no se mantenga en razón de justicia un debido proceso. Es así que para la audiencia de juicio se le condena al joven David Piña a 25 años de prisión y a sus otros dos supuestos acompañantes a la misma pena por este caso. Eh, Dentro de las distintas teorías que se han venido formulando en este caso, es importante destacar que la justicia ecuatoriana solamente le sanciona con una versión testimonial de uno de los que supuestamente estuvieron en el crimen. Y con eso el fiscal acusó y dio 25 años de prisión a este joven. En el contexto de su defensa, eh, existen varias instituciones, tanto internacionales y como patrocinadores ecuatorianos, en relación de su defensa, que trataban de desvincular esta teoría que se le acusaba de que él era el asesino. Es por esto que se toman instancias, incluso internacionales, para demostrar que en realidad él jamás fue el victimario de esta chica. En síntesis, y cuando existe esta tensión mediática entre los medios de comunicación y este caso en particular, de que la familia y él efusivamente y con un alto grado de responsabilidad
exigen al gobierno que se dé justicia en razón de la verdad, en razón de los principios que asiste la Constitución, el COIP, que asisten las demás cartas y las declaraciones, así como los tratados internacionales en favor de derechos fundamentales de los jóvenes, para que sea revisado su caso. Es aquí donde se sigue cumpliendo la inconsistencia en relación a sus derechos. ¿Por qué? Porque él al empezar a tener una presión mediática en contra del Estado, el Estado le quita el derecho a la educación dentro del centro de privación de libertad, le quita el derecho al trabajo dentro del mismo. El joven, es lamentable mencionar esto, el joven es víctima de una violación dentro del mismo. Entonces, todos estos actos, todas estas circunstancias que van afirmándose al mismo, es imperdonable por parte de la justicia ecuatoriana. Se está vulnerando los derechos fundamentales de educación, de salud, del debido proceso, de libertad de expresión, porque al tratar de dar sus declaraciones en virtud de lo que él competía responsable, le quitaron todas estas cosas. Entonces, es por esto que he tratado de asimilar y de decir lo prudente que era eh, tomar y llevar a cabo este tipo de situaciones que nos afectan y que a nosotros como profesionales de derecho nos debe importar y nos debe asistir. La norma jurídica está, la norma jurídica está planteada en las distintas normas, en los distintos decretos, en los distintos registros oficiales. Los distintos artículos que velan la integridad, los derechos, las obligaciones de los jóvenes están plasmados. Lo que no se hace efectivo es la correcta vericidad del mismo, es la correcta funcionalidad. Es por esto que me he visto en el margen de poder detallar todo esto y a mi apreciación personal se cometió un grave atentado porque no solamente es una víctima, existen dos víctimas en este proceso por inconsistencia del Estado ecuatoriano y por inconsistencia de personal que asista de manera pertinente y sea conocedora del proceso para que dé justicia. En torno a todo lo planteado, quiero dar mi enorme agradecimiento, estimada tutora, porque el tema que usted nos ha vinculado para el desarrollo del mismo ha sido súper interesante. He podido investigar muchas cosas, he visto que existen todavía falencias en nuestro sistema, he visto que no se da la verdadera justicia, que no se da el verdadero ejercicio del derecho, el derecho que nos asiste a nosotros los jóvenes. Y es por esto que he recopilado varias información y aún quedan inconsistencias, pero es ahí donde vuelvo y repito, a nosotros como profesionales del derecho nos asiste luchar por todo este tipo de causas y nos asiste velar por aquellas personas que no mantienen la educación ni los recursos. En alguna etapa de nuestra vida tenemos que actuar por filantropía y tenemos que ser corresponsables con aquellos que nos han dado todo lo necesario para nosotros podernos forjar como profesionales del derecho. Ha sido grato poder compartir este video con ustedes y dar mis opiniones de vista en favor de este tema. Muy gentil tutora, una buena noche. Gracias.